Muy buenas amiguitos y bienvenidos al primero de los vídeos que estabais esperando de planificación de la Ultra de Sierra Nevada 2022. Como ya hice el año pasado con la distancia de trail, este año voy a dedicar una serie de vídeos exclusivos a todo el tema de lo que es la planificación, en este caso de la Ultra, que es la que yo voy a correr. En este primer vídeo vamos a ver el tema del recorrido y luego en estas semanas, antes de la carrera, más vale antes que después, más nos vale, iré sacando otros vídeos dedicados al material obligatorio, a el tema de alimentación e hidratación, al tema de la ropa y las zapas y también al tema de la mochila. Así tendremos 5 vídeos que en conjunto, bueno, pues saldrán unos cuantos minutillos, pero hay un montón de detalles de cara a la Ultra de Sierra Nevada que no quiero pasar por alto y que creo que os pueden venir bien si vais a hacer este año esta distancia con el Menda Lerenda. Deciros también que el entorno igual no lo reconocéis si conocéis de mis otros vídeos, y es que me he venido a tierras sorianas este fin de semana y aprovecho para grabar aquí y aclimatarnos, porque esta noche precisamente aquí ha nevado un poquillo. Así que igual me pongo los crampones y destrozo mi jardín, aunque no sé si eso se va a parecer mucho a subir al Veleta el 1 de abril. Vale, los datos básicos de la Ultra de Sierra Nevada a nivel de números son unos 98 kilómetros y 5.800 positivos. Es la primera vez que me enfrento a esta distancia y a este desnivel. Lo más cercano fue el desafío Somiedo de 86 kilómetros y 5.000 positivos. Pero bueno, con un buen entrenamiento, con una buena alimentación y con una planificación adecuada, yo creo que estaré preparado para el 1 de abril afrontar este pedazo de ultra. Sí es verdad que hay un montón de factores a tener en cuenta, no solo la distancia y el desnivel, por supuesto, de cara a analizar bien y planificar el recorrido. El primero de ellos, pues que la parte mollar, digamos, de la carrera hay 62 kilómetros y 3.800 positivos que ya he hecho. Ya hice el año pasado en la distancia trail y por tanto pues los conozco relativamente bien, y eso la verdad es que siempre es una ventaja. Muy importante tener en cuenta también que una parte importante, pues más o menos la mitad según mis cálculos de la carrera, la voy a hacer de noche. Nunca he corrido más de 2 horas o cosas así, o 2, 3 horas con el frontal, y nos vamos a enfrentar seguro a 10 horas de frontal y correr por la noche. Otro factor importante que tampoco he experimentado es el correr por nieve con crampones. He corrido tramos de nieve en algunas salidas, en algunas carreras, pero nunca con crampones. Y en este caso, pues tenemos ese tramo final por las pistas de esquí y de subida al Veleta y bajada, que son de nieve y con los cramponcillos. Así que eso es otro factor clave para esta carrera. Otro elemento que va a afectar bastante es que nunca he afrontado esta distancia y este desnivel. A cosas parecidas, relativamente cercana, una vez. En ultras por etapas también he hecho más o menos estas distancias, casi, pero nunca de esta atacada. Entonces es la primera vez que me enfrento a este mogollón de horas que vamos a pasar disfrutando en la Ultra de Sierra Nevada. A tener en cuenta también el tema de la altitud. Para que os hagáis una idea, Prado Llano está a 2.100 metros de altura y el Veleta a 3.400. O sea, un tema de la altitud pues puede ser en un momento dado relevante también a nivel de pues, el aspecto físico. Y por último, pero esto no lo sabremos hasta última hora, nos puede afectar el factor de la climatología. El año pasado salió un día buenísimo, perfecto para correr por ahí en aquella zona en esta época del año, y este año pues ya veremos, 1 de abril en la zona de Granada y Sierra Nevada, pues si sale como está más o menos ahora el tiempo, pues puede que pasemos fresquete, puede haber nieve, más allá de las pistas, quiero decir. Puede estar la climatología un poquito adversa. Si sale buen día, pues será fenomenal para correr, porque no experimentaremos ese calor agobiante que había en ediciones del 2020 hacia atrás. Más cosas a tener en cuenta, aparte de la distancia y el desnivel. El tipo de terreno. Es verdad que por lo que conozco de todo el tramo de la trail del año anterior y bueno, lo que he visto en vídeos sobre los tramos que no conozco, pues el terreno no es excesivamente técnico. En general está bien, es un terreno relativamente cómodo, no es muy complejo, quitando dos excepciones, diría. Una, pasado Pinos Genil,
y bordeando el embalse, que bueno, hay un tramito de, no sé, 200-300 metros con una bajada un poco complicada, que simplemente hay que tener cuidadillo, estar atentos y ya está, no tiene mayor problema, porque además es muy cortita. Y luego, por supuesto, el grado de tecnicidad que tiene la nieve, ¿no? Bueno, como la gran parte la vamos a hacer subiendo, pues agarrarse y no tener problemas de deslizamiento, y en la bajada pues tener un poco de cuidado y ya está. Pero en líneas generales digamos que es un terreno no excesivamente técnico. También es interesante tener en cuenta la acumulación de desnivel, y con esto me refiero a que es una carrera que no es circular, y si miráis el perfil, que os lo habré dejado ya por aquí abajo, pues veréis que el desnivel se va acumulando hacia el final de la carrera, que es, evidentemente tiene bajadas, tiene muchos metros de desnivel negativo también, pero es una carrera que tiende hacia arriba, y esto, bueno, pues lo hace, digamos, particular en cuanto a la distribución del desnivel. En los primeros 60 kilómetros acumulamos unos 3.000 positivos, y en los últimos 30 y algo acumulamos otros 2.800 positivos. Casi la mitad del desnivel se concentra en los últimos 26-27 kilómetros. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta de cara a la gestión de fuerzas a lo largo de la carrera. No cebarnos demasiado en toda la primera parte, que aunque haya tramos que nos permitan, digamos, correr un poco en sobreesfuerzo, intentar controlarlos bien, mucha cabeza, mucho de guardar energías, porque al final se acumula muchísimo desnivel y hay que llegar pues con las baterías lo más cargadas posibles. Y por último, a tener también muy en cuenta es la distribución de ese desnivel. Hay dos grandes subidas, dos grandes bloques en el recorrido, ahora lo veremos cuando lo veamos por partes, pero básicamente el final con la subida al Veleta, y un poco antes del Dornajo la subida de las Zetas, que se acumula mucho desnivel en poco, bueno, en poco no, en una cierta distancia. O sea, son subidas largas, prolongadas y con muchos metros positivos. Y luego en el resto de la carrera en general hay un poco de todo, por supuesto, en 100 kilómetros, pero destacaría que tenemos muchas subidas cortas pero con pendientes pronunciadas. Ya lo vi el año anterior, y por los vídeos que veo en los dos tramos que no conozco también pasa lo mismo. Tenemos muchas subidas cortas pero con desniveles muy pronunciados, y eso, bueno, pues hace que el planteamiento, digamos, del desnivel pues haya que tenerlo muy en cuenta para saber que no son subidas muy largas y tendidas, sino cortas y con mucho desnivel. Venga, y si nos metemos ya, digamos, en el análisis de los tramos, os los voy mostrando uno a uno y más o menos rápido para que no se haga muy extenso el vídeo, pero la carrera está dividida en 8 tramos que van desde la salida hasta la meta en cada uno de los puntos de avituallamiento y de control, lo cual pues simplifica bastante también a la hora de segmentar la carrera en pequeñas parcelas digeribles. El tramo 1 va de Granada al Cerro del Sol, lo cual no deja de ser un poquito paradójico porque lo haremos de noche y entonces el sol pues no sé por dónde va a estar, pero bueno, se supone que por ahí andará y que de día tiene que tener unas vistas cojonudas. Es un tramo de 10 kilómetros y 490 positivos, y quizá la particularidad es que prácticamente la mitad la haces por asfalto, por Granada, que tiene que ser chulísimo. Ir por el Albaicín, ir bordeando la Alhambra de noche tiene que ser una experiencia cojonuda, sobre todo cuando vas fresco, como va a ser el caso. Y la otra mitad, pues bueno, ya nos metemos en el monte y no lo vamos a soltar pues hasta meta. El segundo tramo, que sería desde el Cerro del Sol hasta Beas de Granada, que es donde sale la distancia trail, son unos 12 kilómetros y medio y 660 positivos. Siempre os digo los números más o menos aproximados, que sabéis luego que la realidad pues es la que es, y cada reloj mide un poco diferente. Significativo por lo que he visto en vídeos, porque no conozco ese tramo. Hay un par de subidas relativamente duras, hay bastantes tramos, digamos, de cárcavas, de socavones, de torrenteras y tal, con lo cual, bueno, hay que andar con ojo porque es otro tramo que haremos de noche, y en general un perfil relativamente rompepiernas. Tercer tramo sería de Beas de Granada a Aguas Blancas. Este ya lo conozco de haberlo hecho en el trail el año pasado, también lo haremos de noche, y el año pasado también lo hice de noche, así que bueno, ya más o menos tengo el mapa mental. Es un tramo de 13 kilómetros y 500 positivos,
La primera parte también tiene esas características tiene unas subidas, digamos, cortas pero pronunciadas por terreno así como de cárcavas, un poco roto. Luego tiene una parte de un sendero bastante majete que se puede correr, y luego ya pasas a una pista y una bajada bastante larga por pista hasta el Cortijo de Aguas Blancas, que se lleva muy bien. El cuarto tramo lo haremos también de noche, será el de Aguas Blancas a Kentar y tiene 13 kilómetros y 530 positivos. Este tramo empieza también por una bajada por pista y un poquito de asfalto de 2,5 kilómetros y enseguida nos metemos a monte. Recuerdo, es un tramo, bueno, lo haremos de noche y se verá menos, pero el año pasado ya amanecía por ahí, me pilló el amanecer y era un tramo muy bonito, muy de monte, había una niebla. Recuerdo que en el vídeo hablaba de que parecía que nos habíamos trasladado a Cantabria o Asturias, muy verde, bastante agua. Tiene 2 subidas pronunciadas y luego desde más o menos la mitad del tramo tiene 6 kilómetros de bajada hasta Kentar, muy llevadera, algún tramo un poco empinado. Hay que tener cuidado en esos tramos, controlar un poco los caballos y las patas, porque hay que guardar mucho, que queda un montón de carrera. El quinto tramo, y la cosa ya se va complicando, sí, seguirá siendo de noche, por lo menos para mí, los rápidos tendrán otros ritmos, pero para mí seguirá siendo de noche, y creo que el último tramo ya nocturno es de Kentar a Pinos Genil. Son 14 kilómetros y 715 positivos. Recuerdo la primera mitad, unos 6,5 kilómetros con una subida larga. Al principio es dura al salir de Kentar, tiene una parte bastante dura, luego es un poquito más tendida en un entorno de olivares así, y luego en la parte final de esa primera mitad del recorrido del tramo también vuelve a tener unos pendientes bastante pronunciadas. Recuerdo haber ido bastante chof el año de la trail, el año pasado. Y luego desde la mitad hasta Pinos Genil tienes unos 7,5 kilómetros por ahí de bajada, bastante corredera. Y ojo, porque el final, ya entrando a Pinos Genil, tiene bastante pendiente y es un terreno, una pista de estas de hormigón, así con muchas rayas, esas que se hacen para que los coches puedan subir y bajar cuando hay heladas y tal, que te cargan bastante los cuádriceps. Y con eso llegamos a Pinos Genil y ahí tenemos un avituallamiento de la pera de guay. En Pinos Genil, reponer muchas fuerzas, respirar bastante hondo, porque viene la madre de todos los tramos, que es el tramo número 6, que va de Pinos Genil al Dornajo. Por suerte, yo creo que ahí ya será de día. Para mí, los rápidos, lo siento, que han pasado de noche, pero ahí debería estar amaneciendo o haber amanecido ya para cuando yo llegue. Es un tramo muy duro, son 11 kilómetros escasos con 1.300 positivos. Sales de Pinos Genil, tienes un pequeño repecho ahí que te pone ya en tu sitio y te metes en una especie de canal pegado a la montaña. Vas encerrado como en Toriles durante un par de kilómetros o así, más o menos. Tienes que subirte al muro en algún tramo y saltar, o sea, una cosa así un poquito incómoda, digamos, de cara a correr. Pasas también por un par de túneles a oscuras 100%, que bueno, si llevamos el frontal pues lo encendemos, y si no con el móvil echar un poco ojo porque hay que tener cuidado. Luego tienes un repecho que te pone las patas como piedras, con unas escaleras incluso, y llegas a un punto de vistas brutales sobre el embalse. Ahí merece la pena parar, descansar un poco, porque afrontamos la bajadita más técnica de toda la carrera, que son apenas unos cientos de metros, una bajada bastante pronunciada. Recuerdo el año pasado la tierra un poco suelta, gente que echaba, digamos, el culo a tierra, pero bueno, tampoco es un drama, tener un poquito de cuidado y ya está. De ahí, con eso de bajada, nos metemos ya en paralelo al embalse. Vamos a recorrer bastante tramo junto al embalse, en un terreno bastante rompepiernas, un poco incómodo para correr porque no es regular. Una subida complicadilla me refiero a dura, y llegamos a una fuentecilla al cruzar el río donde empieza el pinar de las Zetas, el barranco de las Víboras. Es un tramo durísimo, se hacen interminables, como ya os he dicho. El año pasado yo tuve que sentarme un par de veces a mitad de subida. Llegas ya bastante tostado a este momento de carrera, con lo cual, bueno, pues mucha calma y saber que es un tramo que se va a hacer muy largo. Una vez pasas las Zetas, llegas al Dornajo, que es el avituallamiento que hay justo en la carretera que sube a Sierra Nevada.
Esto da paso al tramo número 7, que es el que va desde el Dornajo hasta Pradollano, que son 13 kilómetros con 680 positivos. Es un tramo que no he hecho porque en la trail se va por la carretera, vas por el Arcén, y en la ultra sí que se va por una pista que va, digamos, paralela a la ladera de la montaña y luego engancha pues ya cerquita de la estación con la carretera y con el recorrido de las otras distancias. Por lo que he visto son unos 6 kilómetros de pista, más o menos llanos, no tienen mucho desnivel. Bueno, seguro que ya tal y como llegamos, pues cada repecho te hace andar y te parece un mundo, pero digamos que son 6 kilómetros más o menos llanos y luego tienes una subida súper pronunciada, he visto que son unos 300 positivos o así que acumulas hasta llegar a la carretera, que es donde te enganchas con el resto de distancias, como os decía, y cruzas la carretera y te metes para afrontar los últimos 3-4 kilómetros o así hasta Pradollano por un circuito de mountain bike que hay ahí, es un sendero. Bueno, pues tiene sus subiditas, sus bajaditas. El año pasado recuerdo que yo iba fenomenal, con lo cual lo hice casi todo corriendo, pero este año llegaremos de otro modo casi seguro. Y con esto nos plantamos en Pradollano, en la estación de esquí. Hay un ambientazo cojonudo, estás oyendo al speaker, estás viendo la meta, los esquiadores, la gente que va a animar. Hay un ambiente de la pera. ¿Y qué hacemos los de la ultra? Pues nos cambiamos y nos subimos al Veleta. Al Veleta, que llegaremos en el último y definitivo tramo y esperemos que los pasemos todos, ¿no? Que para eso vamos, que sería el tramo número 8, que va desde Pradollano hasta el pico del Veleta, hasta arriba de la estación de esquí de Sierra Nevada y vuelve a bajar a Pradollano. Ahí nos pondremos los crampones y es todo nieve. Son 6 kilómetros y media de subida con 900 positivos y 4 kilómetros de bajada por las pistas de esquí. En total, ese tramo tiene 10,6 kilómetros y 900 positivos. Entonces, bueno, ¿cómo llegaremos ahí? Pues no tengo ni idea. Esperemos que con un poco de reservas y con la cabeza todavía medianamente funcional, como para ponernos los crampones y subir hasta arriba, piano, piano, piano. Será muy, muy, muy largo, eso estoy seguro, que ese tramo va a ser el horror. Y la bajada, pues bueno, como buenamente podamos, y si no, pues nos ponemos el cortavientos en el culo y nos tiramos en modo trineo, yo qué sé. Pero bueno, si llegamos hasta el Veleta, entiendo que llegaremos a meta poquito a poquito. Y bueno, pues este es el análisis del recorrido. Como veis, cada tramo tiene su historia. Como veis, el conjunto de la carrera tiene muchas particularidades: la nieve, la noche, la distancia, los crampones, etcétera. Y bueno, pues con todo esto memorizado, impreso en chuletilla para cada tramo tenerlo a mano con sus datos y mis referencias de mis tiempos y tal, afrontaremos la Ultra de Sierra Nevada lo mejor que podamos. Lo dicho, amiguitos, este es el primer vídeo de la serie. Estos próximos días iré sacando los siguientes sobre material obligatorio, sobre la alimentación e hidratación, la mochila y la ropa y las zapas, para hacer un completo de todo lo que es la planificación de la carrera. Invitaros como siempre a que os suscribáis si no queréis perderos esos siguientes vídeos de planificación, el de la carrera o el de otras muchas carreras y cosas que os cuento en el canal, sobre todo muchas tonterías, que para eso estamos aquí. Y nada más, que os veo en el siguiente vídeo y que tengáis muy buena semana. Adiós, amiguitos.